Buenas noches. Su afición es reunir las cumbres más elevadas del planeta, al igual que otros lo hacen con mariposas o sellos, con una facilidad y desinhibición que lo hacen parecer casi un ser de otro planeta. No obstante, no hay nadie más del mundo que este Gruegien que sonríe y es reservado, quien es recibido por Racine esta noche. Erard les dice buenas noches y les da la bienvenida a este escenario, que es más accesible que los altos altiplanos a los que están acostumbrados. El 5 de octubre de 1995 llegaron y conquistaron el Kanchenjunga, que está a 8.586 metros, es decir, si mi memoria es exacta, fue el último 8.000 de los 14 que hay en el mundo que no estaba en su palmarés. Entonces, antes de avanzar más, y para aclarar a los que no saben, es necesario situar esta hazaña en su verdadero contexto, y sería bueno que nos explicara cuáles son los peligros específicos a los que uno se expone en estas altitudes extremas. En realidad existen 14 montañas de 8.000 en el planeta. El 5 de octubre del año anterior alcancé la cima. Debo decir que para mí no esperaba que hubiera tanta publicidad alrededor, porque al final la ascensión del Kanchenjunga no fue más que una ascensión más. Hemos hecho cosas más duras que nunca se han comentado. Curiosamente, hay un aspecto cuantitativo, un sistema de clasificación y un recurso. Estamos en el asunto ahora. Pero diría que los peligros siguen siendo los mismos. Existe una región conocida como la zona de la muerte, situada entre 7.000 metros y más. Y aquí nos estamos exponiendo, de todas maneras, a cosas como los edemas. Al final, a estas altitudes, diría que estamos muy cerca de la muerte. A estas altitudes, los problemas de la montaña pueden convertirse en una montaña de problemas. Sí, está claro, porque todos los problemas que podemos experimentar en el Alp, en nuestro país, se amplifican por X, debido a este fenómeno de la altitud, donde hay una falta de oxígeno, donde todo el cerebro y el sistema del cuerpo están lentos. Sí. Este último, los 8.000 metros que te faltaban, ya los tienes. Eres el tercer hombre. ¿Cómo te proteges del vértigo que acompaña a la fama? Bueno, creo que aún mantendré la cabeza bastante fría. Sé que estoy viviendo una experiencia completamente nueva para mí, que es muy rica. Pero te diré que, sinceramente, estoy contento de irme. Si observamos tu carrera en general, como ya mencionaste, no fue lo más difícil. ¿En qué cima, en qué ruta has sentido más esfuerzo? Más grande número de dificultades. Podría decir que el Annapurna es un ejemplo, donde hicimos una travesía larga en distancia y tiempo, donde tuvimos que bajar por un camino desconocido. Ahí estuvimos más al límite que en el Kanchenjunga, en el que ahora con Jan Troyer hacemos ascensiones rápidas y muy ligeras. Y en el Kanch no fue exactamente eso. Cuando estamos solos en estos lugares y alturas, ¿sentimos nuestra insignificancia? sí, definitivamente cuando estamos en picos a 8.000 metros, ¿no es así? Es en ese punto donde se comprende, incluso en una gran cara del Himalaya, que el ser humano es una pequeña hormiga ante un gran obstáculo. ¿Suele orar en estas circunstancias? Creo que eso es propio del ser humano. Creo que en los momentos difíciles a veces se pide ayuda, y a mí también me sucede. ¿Es usted religioso? ¿Practica? Yo creo, pero no practico. ¿A qué religión pertenece? Soy católico, pero debo mencionar que si tuviera que dedicarme a fondo a algo, me inclinaría más hacia el budismo. Encuentro que los budistas tienen una filosofía de vida muy sencilla. Creo que son los únicos que no han matado jamás para propagar su filosofía de vida, ya que no todas las religiones pueden decir lo mismo. Y además,
Es una idea una filosofía que es muy clara. Ellos respetan toda la naturaleza, no solo a los humanos, sino también a las plantas y a los animales. Y debo confesar que he tenido bastante interacción con ellos. Me siento muy cercano a... Ustedes comentaban que si tuviera que optar, no quieren hacerlo. No siento todavía la necesidad porque al realizar estas ascensiones a 8.000 metros, diría que tengo mi propia religión, de hecho. Voy allí arriba porque siento que tengo un encuentro muy fuerte con alguien, no sé quién, pero por ahora eso es suficiente. Al llegar a la cumbre, uno tras otro después de varios campamentos base, es largo. No hay frustración por estar solo 40 segundos en la cima para bajar rápido. No, ustedes saben. Los mejores momentos dicen que son los más breves. Cuando alcanzamos la cima de un 8000, es un momento tan poderoso que aunque dure solo 2 minutos, es suficiente y lo recordaremos toda la vida. El gran problema al estar en la cima es que sabemos que prácticamente hemos terminado de sufrir, pero queda toda la bajada y sabemos que estamos cansados y necesitamos concentrarnos. La bajada resulta ser peligrosa, por lo que permanece esta tensión nerviosa, esta inquietud en nosotros. El mejor momento de una expedición es el regreso al campamento base. El mejor alpinista es el que sobrevive, según Reinhold Messner. En un año sufriste un terrible accidente en los Alpes. Tuve un accidente bastante grave en los Alpes. Queríamos intentar con André Georges una secuencia de cara norte. Fui atrapado en una avalancha. Tuve una caída terrible y me quedé paralizado de las extremidades inferiores. Y luego tuve mucha suerte. Logré llegar al hospital de Lille, donde un equipo de médicos intentó lo imposible. Y me recuperé bastante rápido. La idea de que en ese momento podrías nunca más hacer alpinismo te aterrorizó. No te preocupes, porque sé que al final me afecta un poco. No me sorprendería estar un día en este estado. Y no me ha impactado, porque he reflexionado mucho sobre este problema. Al final, en una silla, podemos hacer cosas asombrosas. Si algo grave nos pasa, no es a menudo sin razón. Eso cambia la dirección de alguien, pero no quiere decir que sea peor que antes. Así que podemos vivir cosas extraordinarias, incluso estando en una silla, haciendo algo diferente, cambiando su vida por completo. A veces tenemos la sensación de que el deportista de élite, el alpinista, el himalayista en este caso, es alguien que se comporta de manera egoísta. Estoy convencido. Creo que para escalar en el Himalaya a niveles muy altos se necesita una cierta dosis de egoísmo, de individualismo. Sin embargo, no pienso que eso sea negativo. Creo que tal vez en la vida en general una dosis de egoísmo es algo positivo, porque al final el objetivo en la vida se trata de desarrollarse por dentro y seguir el mejor camino posible. Creo que lo fundamental es estar bien en uno mismo, y para estar bien en uno mismo puede que se necesite un poco de egoísmo antes de poder llevar algo bueno o ciertas cosas a los demás. En realidad, entre el público y los jóvenes, usted se ha convertido, para bien o para mal, en un héroe. ¿Siente que tiene una responsabilidad de compartir con esas personas? Es claro que tengo la impresión, de hecho, siento que debo algo a esas personas. Debo intentar comunicar un mensaje a esos jóvenes. Y lo hago con mucho gusto. Sí. Usted lo ha hecho, por cierto, junto a 2 jóvenes, en un proceso de reintegración, con quienes participó en la fase norte de la guerra en junio. Desde una perspectiva ética, ¿hubo algo que comentar? ¿Algo que decir? Entonces, le diría con franqueza, me pareció que la idea de esos 2 jóvenes era muy buena. Por eso lo hice, de hecho. Pero en cuanto a la ética alpina, no me gustaba en absoluto. Porque no hay que olvidar que la cara norte de la guerra sigue siendo, de todas formas, algo mítico.
Hay quienes entrenan toda su vida, sueñan toda su vida, alpinistas que desean toda su vida ir a la cara norte de la guerra, y luego no cuentan con los recursos. Y de repente aparecen dos hombres que tienen poca experiencia y que logran conquistar la cara norte de la guerra. Hay una cierta barrera que hemos omitido, que cruzamos demasiado rápido. Y esa idea no me gustaba. No creo que lo haga de nuevo. También han escalado el monte Perlis en la Antártida durante el año pasado, que no es muy alto, pero hay un desnivel notable. Allí estaban realmente, solo, sin nadie, sin campamento. Nada en absoluto. Experimenté algo bastante extraordinario de compromiso total. Me dejaron en el corazón del desierto antártico, al pie de una montaña de 3.000 metros de altura. Nadie había ido antes. Viví una aventura increíble. Ser el primer hombre en pisar un pico de 4.900 metros. Me sentí como Armstrong en la luna. ¿No te sentiste un poco como un dios? No, no, para nada. Es gracias a Dios que puedo hacer esto, o a alguien. Pero, no. Soy afortunado en la vida. Tuve la suerte de encontrar mi camino muy rápido, muy joven. Y estoy muy feliz por ello. ¿Vas a regresar a la Antártida? Sí, definitivamente volveré, sí. ¿Qué te gusta de este lugar? Quizás sea el hecho de que es uno de los últimos lugares, junto al Himalaya, donde se encuentra ese compromiso absoluto. Es bien sabido que cuando estamos en una pared, en la Antártida o a 8.000 metros, estamos totalmente comprometidos, sin posibilidad de rescate. Y creo que en esos lugares aún se encuentra la aventura con mayúscula. Cuando regresaste del Kanchenjunga, te encontraste con los alpinistas franceses Benoît Chameau y Pierre Royer. Perdido en los días que siguieron. ¿Qué se siente en ese instante cuando ves a colegas que no volverás a ver más? Es claro que son sentimientos del presente que son muy difíciles de manejar. Particularmente si has estado con ellos o son buenos amigos. He tenido experiencias difíciles, pero diría que no hay una cierta tendencia de ellos. ¿Una especie de presión? No lo creo. No lo creo. En realidad en este momento es muy duro, pero estos accidentes no ocurren sin razón. Para nosotros siempre son más o menos positivos, nos ayudan a poner las cosas en orden diciéndonos, no somos nada en absoluto y hay que seguir respetando el elemento, respetando muchas cosas y en realidad no decidimos gran cosa. Y esos pequeños incidentes o esos accidentes graves que ocurren en la vida no ocurren por nada, así que son pequeñas campanas de alarma que nos son muy útiles. Cuando haces el vacío en ti, cuando meditas, te observas, hay en tu personaje una cara norte que te gustaría hacer. Sí, diría que estoy en plena cara norte ahora. Hasta ahora nunca he tenido la costumbre de estar tanto con los medios, de tener tanto éxito a mi alrededor y tengo curiosidad por ver cómo voy a manejar todo esto. Y me pregunto hasta dónde me llevará esto. Y al estar con ellos les agradezco. Gracias.